o han desarrollado el tema de variables aleatorias. Yo me acuerdo que sí lo hemos hecho en clases, pero ahora vamos a hacer como un resumen del contenido de esta temática. ¿Por qué es importante desarrollar variables aleatorias? Es importante desarrollar variables aleatorias en la parte introductoria del curso, habíamos mencionado, porque la variable aleatoria conlleva probabilidad, ¿correcto? La variable aleatoria y la probabilidad nos va a dar lugar a modelos de distribución de probabilidad, los cuales están bastante relacionados con las variables estadísticas que nosotros hemos estudiado en sus diferentes casos. Es decir, aquellas variables estadísticas que habíamos identificado, ¿correcto? Sabiendo que una variable estadística es la característica, ¿no es cierto?, de una variable en estudio, ¿correcto?, para que nosotros podamos llegar a la conclusión que tanto lo aprendido en estadística a través de las variables estadísticas, más aunado a lo que es variable aleatoria y luego las distribuciones de probabilidad, nos van a permitir a entrar al tema de la inferencia estadística. Dicho esto como introducción, nosotros vamos a desarrollar, y el título lo dice, que la variable aleatoria, ¿no?, nos va a dar las bases para la inferencia estadística. Bien. Lo dicho anteriormente está en este contexto, en este texto que tienen ahí al frente, donde dice una de sus principales facetas de la variable aleatoria y por ende de las distribuciones de probabilidad, que son productos de esas variables aleatorias, es la vinculación que mantiene con la variable estadística contenida en una muestra. Para poder estudiar las características de la población, es necesario dotar a la variable de interés de un modelo probabilístico de distribución que nos permita explicar su comportamiento aleatorio y que sienta las bases para el estudio de la inferencia estadística. Ven, alumnos, cómo es que el estudiar estadística, el conocer, identificar toda la temática de esa asignatura, nos permite ahora nosotros también retomarlo para entrar a este curso de estadística inferencial. Variable aleatoria. Cuando nosotros hemos definido simplemente lo que es una variable, hemos dicho que es una característica y que esta característica es medida en diferentes individuos y que es susceptible de adoptar diferentes valores. Sabiendo también que individuos no solamente se refieren a personas, sino se refieren a cosas u objetos que queremos estudiar. Entonces, llamaremos variable aleatoria a toda función que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Cuando nosotros trabajamos con experimentos y estos experimentos nos dan un espacio muestral con entes o elementos abstractos, nosotros tenemos que convertir esos elementos abstractos en números reales. Entonces sabemos, cuando nosotros queremos identificar a nuestra variable aleatoria, por lo general utilizamos en mayúscula las últimas letras del abecedario, como en este caso hemos tomado X, Y y Z, y que los valores que va a optar esa variable los representamos por la X minúscula, X, que puede ser X, Y o Z. Dice, lo habitual es que la probabilidad de cada uno de los valores de una variable aleatoria X siga algún tipo conocido de distribución de probabilidad. Los valores de XY de esa variable aleatoria y sus probabilidades, ¿no es cierto?, en forma asociada forman una función de probabilidad
si estamos en el caso discreto, o también una función de densidad si estamos en el caso continuo. Entonces, he aquí la importancia de elegir un determinado modelo, ¿no?, de probabilidad. Dice, al elegir un tipo concreto de distribución de probabilidad a la variable bajo estudio, nos va a permitir condicionar las estimaciones y las pruebas o contrastes de hipótesis que queramos o que queramos realizar con ella. Es decir, identificar, ¿correcto?, nuestra variable aleatoria con sus respectivas probabilidades nos va a permitir ver cómo vamos a hacer nuestras estimaciones de nuestros parámetros y cómo vamos a tomar una decisión desarrollando nuestras pruebas de hipótesis. La variable aleatoria es un concepto probabilístico que permite el paso del cálculo de probabilidades de eventos al estudio de las distribuciones. Tipos de variables aleatorias. Nosotros, por un lado, tenemos la variable aleatoria discreta, ¿no es cierto? Decimos que es discreta si los números asignados a los sucesos elementales del espacio muestral son puntos aislados que presentan un número contable de valores. En resumen, decimos que es una variable aleatoria discreta cuando es contable. Podemos contar los elementos. Ojo, no vamos a decir que son números enteros, no, sino que podemos contar nosotros los valores que forman parte del espacio muestral, en este caso de mi variable aleatoria discreta. Por el lado, una variable aleatoria continua, ¿no?, es aquella que puede tomar todos los valores posibles, pero dentro de un intervalo de la recta real. Dice, puede tomar infinitos valores dentro de ese intervalo. Es decir, presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo del 0 y 1 y quiero conocer, digamos, los valores que están dentro de ese intervalo, yo voy a tener infinidad de valores. Imagínate, estoy dando un espacio de 0 a 1 nomás. Puedo tener infinidad de valores que pueden ser incontables, ¿correcto? Es decir, la diferencia está en que la primera es contable y la segunda no es contable. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a clarificar esta diferencia. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un experimento aleatorio que consiste en el lanzamiento de dos dados y nos piden, ¿no?, que calculemos, calculemos nuestro espacio muestral conformada por la suma de los números obtenidos al lanzar estos dados. Entonces, si yo lanzo por primera vez, en un dado me puede salir el número 1 y en el otro me puede salir también el 1, que sumados me dan 2. Si yo hago un segundo lanzamiento, en un dado me puede salir 1, en el otro puede salirme 2 y sumando me sale 3. Y así sucesivamente llegando al siguiente espacio muestral, que puedo tener 2, que puedo obtener el 3, el 4, el 5, así sucesivamente, que puedo tomar también que la suma de esos obtenidos al lanzamiento de esos dos dados puede ser igual a 12. Ahora bien, ¿yo puedo contar cuántos elementos hay en ese espacio muestral? Claro que sí, puedo contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, que tengo 11 valores. Los puedo contar. Este segundo ejemplo, tengo un experimento que consiste en el contenido o volumen. Un ratito.
Alumnos, ¿están bien del PPT? Hola, alumnos. Sí, profesora. Ay, ya sé, no sé qué pasó con mi internet. Bien, entonces les decía, este segundo ejemplo, tenemos un experimento que consiste en la cantidad en litros de agua en una lavadora, ¿no es cierto?, cuya capacidad máxima es de 200 litros. Entonces yo voy a trazar mi línea recta, ¿correcto? Y entonces yo digo, puede hacer que mi lavadora esté vacía, va a tomar un valor 0, hasta un máximo que puede ser 200 litros, ¿correcto? Pero yo también puedo tener, no 0, no 200, puedo tener que el contenido, el volumen del agua sea, por ejemplo, de 195.243 litros, como también puede ser que sea de, vamos a decir, 100.125, y así puedo tener, digamos, dentro de esta lavadora una determinada cantidad de volumen, e inclusive dentro de acá, donde estoy señalando, de estas rayitas de color naranja y de esta verde, puede haber otra cantidad, y dentro de esas dos que se han formado puede haber otra cantidad. Es decir, queridos alumnos, vamos a tener una infinidad de valores, digamos, que a veces no voy a poder contar. Va a ser un número infinito de valores, ¿correcto? Que no los voy a poder contar. Ahí está la diferencia. Uno es contable y la otra es, digamos, no se puede contar, por lo tanto es una variable continua. También sabemos, les decía, aquí mucho cuidado. Generalmente identificamos como me salen enteros, ¿no? Entonces voy a decir de que es una variable discreta es entero. No, alumnos. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora yo tengo la variable fracción de focos defectuosos. Es decir, focos defectuosos. Quiero ver los focos defectuosos que yo puedo obtener de una cantidad de 100, ¿no es cierto? Vamos a escoger aleatoriamente en un almacén de una fábrica, digamos, unos focos. Estamos haciendo una supervisión, ¿correcto? Vamos, preguntamos, ¿es una variable discreta o continua? Si yo veo fracción de focos, veo que es un numerador de un denominador. Ah, no, es continuo. No, queridos alumnos. Vamos a ver acá. Entonces acá, 0 defectuosos. Acá tengo 1 de 100, es decir, de estos 100 focos, hay uno que es defectuoso. En el siguiente de estos 100 hay 2. De estos 100 hay 3. Así sucesivamente, como también podemos decir que todos están defectuosos. ¿Yo los puedo contar a estos? Sí, lo puedo contar. Tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, ¿tengo cuánto? Tengo 101 valores. Yo los puedo contar. Por lo tanto, es una variable de aquí. ¿De qué? Es una variable de tipo discreta. Bien. Continuando, vamos a ver ahora la variable aleatoria discreta y vamos primero a empezar para qué sirven. Sirven para conocer y describir las características de cada una de las funciones de distribución indicadas. Determinar qué función de distribución determinar qué función de distribución utilizar para cada situación concreta. Esto es importante, identificar qué modelo, primero qué tipo de variable es y luego qué modelo utilizar para lo que yo quiero estudiar, para la variable que quiero estudiar. Identificar qué fenómenos reales se pueden ajustar a cada una de las distribuciones estudiadas. Tenemos ahí un ejemplo, el número de componentes de una manada de lobos puede ser 4, 5, 6 individuos y podemos dar una representación en forma de gráfico de algunas barras en este caso, ¿no? Bien. Continuamos con variables discretas y vamos a dar ejemplos. Si nosotros tenemos el experimento aleatorio de llamar a 5 clientes, nuestra variable aleatoria, que en este caso le puedo representar por la X mayúscula, va a ser la cantidad de clientes. Y los valores que va a tomar esta mi variable aleatoria, cantidad de clientes, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Porque me dicen que han llamado a 5 clientes, ¿no? Como máximo. Puede ser
que no haya llamado a ninguno, que se haya llamado a un cliente, que se haya llamado a 2, a 3, a 4 o hasta 5. En el segundo ejemplo también es un experimento de tipo aleatorio, consiste en inspeccionar un embarque de 40 chips, ¿no es cierto? Mi variable aleatoria en este caso podría ser la Y mayúscula, que va a ser igual a la cantidad de chips defectuosos. Quiere decir que dentro de esos 40 chips nosotros vamos a encontrar chips tal vez que todos estén defectuosos, o sea, los 40 defectuosos, o que hayan cierta cantidad que tengan esta característica. Es decir, que los valores posibles que puede tomar esta variable aleatoria va a ser 0, 1, 2, XX hasta 40 chips, que son defectuosos. El otro experimento es funcionamiento de un restaurante durante un día, ¿no es cierto? Y mi variable aleatoria puede ser Z, ¿no es cierto? Y Z se refiere a la cantidad de clientes, ¿no es cierto? Puede ser sus valores que puede tomar el 0, puede tomar el 1, puede tomar el 2, puede tomar el 3. Si yo no especifico, no soy específica y no pongo un límite, esto puede seguir, ¿no es cierto? Puede ser una población que vaya extendiéndose hasta que yo no vea una hora correspondiente al cierre del restaurante. Vender un automóvil, y si yo quiero tomar en cuenta el sexo de la persona que de la venta de un automóvil, ¿no es cierto? Que el cliente que va a adquirir este bien, entonces mi variable aleatoria, W mayúscula, en este caso sexo del cliente, entonces los valores que puede tomar es 0 si es hombre y 1 si es mujer. Ahora, ¿por qué a este texto que dice hombre, a este texto que dice mujer, yo lo identifico con valores? Porque cuando utilizamos un programa determinado, generalmente nos piden que estos sean en números, ¿correcto? En números. Es decir, nos facilita para poder nosotros utilizar el programa que queremos hacer uso. Bien. Una característica o unas de las características de las variables aleatorias discretas es que nos vamos a encontrar con dos tipos de funciones. Una de ellas es la función de probabilidad, alumnos. No hay que equivocarnos, no hay que desconocer el comportamiento de esta función. Y la otra es una función de distribución, ¿correcto? Una función de distribución. Por lo general, a la función de probabilidad se le identifica con f de x minúscula y a la función de distribución con f mayúscula del valor de x. Lo vamos a ver. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es la función que asocia a cada valor xy de la variable aleatoria x su probabilidad. ¿No es cierto? Tengo un valor de mi variable aleatoria y le calculo su probabilidad y voy a dar lugar a una función. Entonces, sea x una variable aleatoria discreta que toma como posibles valores x1, x2 hasta xn. Se define la distribución de probabilidad o función de probabilidad, digamos, como el conjunto de pares formados por xy, p de i, ¿correcto? Que a cada valor de la variable le asocia una probabilidad. Nosotros a esta función de probabilidad lo podemos representar a través de una tabla o tal vez también a través de una gráfica. A la función de probabilidad también se le conoce como función de cuantía o función de masa. Ahí tenemos que nuestra variable aleatoria x va tomando estos valores, ¿correcto? A cada una de ellas vamos a calcular su probabilidad, lo cual se reduce en una función. También lo podemos hacer gráficamente a través del uso de las barras. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una función de probabilidad? Una función de probabilidad o probabilidad de que la variable x toma un valor tal como x debe estar entre 0 y 1.
Y otra condición es que la sumatoria de la probabilidad de estos valores debe ser igual a, de estas probabilidades, perdón, debe ser igual a 1. ¿Correcto? Debe ser igual a 1. Miren cómo es que tenemos acá nuestra función de probabilidad, que la representamos por f, ¿no?, de la variable f de x, que se refiere al valor que toma de nuestra variable aleatoria que estamos estudiando. Función de distribución de una variable aleatoria discreta. Ahora estamos hablando de función de distribución. Se llama función de distribución de la variable x a la función que asocia a cada valor de la variable aleatoria la probabilidad acumulada hasta ese valor, ¿correcto? Es decir, si nosotros identificamos a nuestra función de distribución con f mayúscula del valor que toma mi variable aleatoria x, va a ser igual a la probabilidad de esta variable aleatoria menor o igual que x de y. Es decir, ordenados los posibles valores de la variable aleatoria de menos a mayor, se asocia a cada valor de la misma la probabilidad acumulada hasta ese valor, es decir, que tome valores menores o iguales a x y. ¿Cuáles son las características que tiene esta función de distribución? ¿No es cierto? La primera característica es que la función de distribución cuyo valor de la variable aleatoria es menos infinito, esto va a ser igual a la probabilidad de esa variable aleatoria menor o igual a menos infinito, y esto va a ser igual a 0. Segundo, la función de distribución del valor que toma la variable aleatoria, que es más infinito, va a ser igual a la probabilidad de la variable aleatoria menor o igual a infinito positivo, y esto va a ser igual a 1. Sabemos también que nuestra función de distribución debe estar comprendido entre mayor o igual que 0, menor o igual que 1, por ser la función de x una probabilidad. La función de distribución es no decreciente. Esta propiedad se puede demostrar como sigue: sea b mayor que a, es decir, b y a son los posibles valores que puede tomar, digamos, una variable aleatoria, ¿correcto? Entonces podemos definir de que la función de distribución de b va a ser igual a la función de distribución de a más la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que a, menor o igual que b. Ahora, y como toda probabilidad es mayor o igual que 0, entonces la función de distribución de b es mayor o igual que f de a. Y también la podemos representar en forma escalonada. Miren, es no decreciente, ¿no? Va a aumentar. Entonces, si nosotros recordamos nuestro curso de estadística, en donde también hemos visto tablas de distribución de frecuencias, ¿correcto? En donde hemos tenido como elementos de esta tabla los valores de mi variable x de y. Hemos tenido la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite, ¿no es cierto?, nuestra variable, ¿correcto? Hemos tenido nuestra frecuencia relativa simple. Luego hemos tenido nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada, ambas, tanto mayor como menor, etcétera, etcétera. Si nosotros recordamos y vemos su representación gráfica, esta última, que estamos viendo una función de distribución, es una gráfica muy similar cuando hacíamos nosotros de nuestras frecuencias absolutas acumuladas, o también que puede ser nuestras frecuencias relativas acumuladas,
tienen bastante similitud, ¿correcto? Pero en un caso, ¿no es cierto?, graficábamos nuestras frecuencias absolutas con nuestros intervalos de clases, y en este caso nosotros tenemos en cuenta las probabilidades acumuladas, porque variable aleatoria conlleva probabilidad. Bien. Tenemos ahí un problema cuando nosotros, como docentes en clases, desarrollamos problemas tipos, ¿correcto? Problemas tipos. A veces los alumnos dicen, no, los profesores escogen problemas fáciles, ¿no? No, alumnos. Es que esos problemas tipos, con esos problemas tipos nosotros podemos resolver una cantidad de otros tipos de problemas. Son básicos para poder, digamos, conocerlos, identificarlos, familiarizarnos con ellos, y luego podemos utilizar, digamos, como nosotros querramos. En este caso, este ejemplo concreto, tenemos, dice, una moneda, tiene dos caras, que en una está gato y en el otro perro. Nosotros generalmente decimos, si es una moneda, por uno es cara y por el otro es sello. Yo le he cambiado, pues uno es gato y otro es perro. Encuentre la función de probabilidad en forma de tabla de la variable aleatoria X, sabiendo que es mi variable aleatoria número de perros a lanzar la moneda 2 veces, ¿correcto? Es decir, que mi variable aleatoria me restringe y me dirige a un determinado a un determinado valor que va a tomar esa variable aleatoria, ¿no? Esa variable aleatoria. En este caso me dice el número de perros, puede haber sido el número de gatos, ¿correcto? Bien. Entonces, primero vamos a hallar su espacio muestral, cosa que ustedes ya conocen, dos lanzamientos. En el primer lanzamiento puede ser que la moneda me haya salido gato-gato, en el siguiente lanzamiento gato-perro, en el tercero perro-gato, y en el último perro-perro. Ahí nosotros tenemos nuestro espacio muestral. Ahora vamos a tener nuestros valores aleatorios, que se representan en este caso por X. Entonces vamos a decir que nuestros valores aleatorios van, digamos, a ser, digamos, lo siguiente. Como a mí me pide que mi variable es número de perros, en la primera alternativa yo no tengo ningún perro, por lo tanto su valor que va a tomar mi variable aleatoria es 0. En el segundo y en el tercer caso tenemos un perro, es decir, mi variable aleatoria es 1. Y en el último tenemos dos perros, mi variable aleatoria es 2. ¿Correcto? Ahora nosotros tenemos que hallar qué cosas, sus respectivas probabilidades. Y vamos a hacer uso de una fórmula que conocemos, que es la fórmula clásica de la probabilidad. Recordando, alumnos, que no solamente existe la definición clásica de la probabilidad, sino también que nosotros podemos hallar la probabilidad por frecuencia relativa, como también se puede hallar la probabilidad en forma subjetiva. Eso lo hemos visto en estadística. Entonces, dicho esto, vamos a calcular nuestra función de X y lo vamos a hacer haciendo uso de la probabilidad clásica, que es el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Entonces yo digo, cuando mi función tome el valor 0, es decir, que mi probabilidad va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 1/4. Es decir, casos favorables entre casos posibles. Cuando va a ser o tome el valor de 1, mi probabilidad va a ser 2/4. Y cuando asume el valor 2, también va a ser 1/4. ¿Correcto? ¿Cumple con las condiciones? Sí cumple. Si yo sumo mis numeradores, 2 más 1, 3, más 1, 4, 4 entre 4, 1, la sumatoria de sus probabilidades es igual a 1. ¿No? Bien. Ahora, cada probabilidad está entre el rango 0 y 1, sí, está entre ese rango. Es decir, cumple con las condiciones. Pues bien, entonces lo llevo a una tablita, ¿correcto? Ahí está mi tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Se llama función de probabilidad o función de cuantía o función de masa. Ahí tengo, miren, mis valores
de mi variable, o sea, los valores de X, también se le conoce como rango recorrido y sus respectivas probabilidades. Ya tengo una forma de presentarlos a través de una tabla, pero también lo podemos hacer gráficamente, ¿correcto? Ahí tenemos gráficamente. Bien. Entonces, ahora vamos, ahí tenemos un momento de aplicación, posteriormente lo van a resolver ustedes, ¿correcto? Lo van a resolver ustedes posteriormente. Y hablamos de distribución de probabilidad. Hay un micrófono abierto, por favor, hay un micrófono abierto, apáganlo porque está produciendo ruido. Gracias. Una distribución de probabilidad es una función que permite calcular la probabilidad de que ocurra determinada cantidad de veces sucesos definidos sobre una variable. Es decir, que nosotros dentro de esta distribución de probabilidad vamos a encontrar distribuciones de tipo continuo y vamos a encontrar distribuciones de tipo discreta. En este primer caso, nosotros vamos a referirnos a la distribución discreta y vamos a ver qué modelos vamos a estudiar. Modelo de distribución binomial, el hipergeométrica y la distribución de Poisson. No es que existan estos tres modelos discretos algunos, hay otros modelos, pero los tres, según el programa, lo vamos a estudiar. Bien, los modelos o distribución de probabilidad discreta tienen su raíz en la distribución de Bernoulli. De la distribución de Bernoulli se derivan otras distribuciones discretas. ¿En qué consiste esta distribución base de Bernoulli? Consiste en que este tipo de modelos tienen solamente dos resultados. Estos resultados son fracaso o éxito. Los valores que va a tomar mi variable aleatoria, ¿no es cierto?, va a ser 0 en caso que es fracaso y va a tomar el valor 1 en caso que es éxito. La probabilidad que va a asumir cada uno de estos valores va a ser igual. Si es 0, 1 menos P, y si es éxito, P. La probabilidad, ¿no? P que viene a ser probabilidad. Bien, entonces podemos decir que una variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Bernoulli si su función de probabilidad está dada por función de X es igual a la probabilidad cuando la variable aleatoria es igual a X, y este es igual a 1 menos P si es que la variable asume un valor 0 y es P si es que esta variable asume un valor 1. ¿Correcto? Bien. Entonces, nosotros podemos derivar a una fórmula que es función de X es igual a la probabilidad de X es igual a la probabilidad de la variable aleatoria cuando ésta asuma un valor tal como X es igual a la probabilidad de ese valor obtenido de mi variable aleatoria por 1 menos P elevado a la 1 menos X, donde en este caso X va a tomar valores 0 y 1. Como simbolizamos a esta distribución de Bernoulli, decimos que es una variable aleatoria que tiende a una Bernoulli con P de probabilidad. Entonces, si nosotros queremos dar un ejemplo, tenemos ahí, dice, cuando se lanza un dado, hay una probabilidad de 1/6 de que salga un 6, o sea, X es igual a 1 si el dado cae 6 y X es igual a 0 en cualquier otro caso. ¿Cuál es la distribución de X? ¿O cuál es la función de probabilidad?
Entonces nosotros estamos esquematizando el dado, ¿no es cierto? Que donde nos dicen que si x es igual si cae 6, x va a tomar un valor 1, y si cae diferente a 6, va a tomar cualquier de 0, digamos, cualquiera de ellos que suceda. Bien, entonces nosotros decimos que los valores que va a tomar el valor de x va a ser 1 si sale 6 y 0 si sale cualquier otro valor. Y las probabilidades que vamos a obtener son las siguientes: 1 menos p si sale 0 y p si sale 1. Vamos a ver cuáles son el valor de esas probabilidades. Va a ser 1/6 si es éxito y por diferencia 5/6 si es cualquier otro valor. Bien, entonces ahora tenemos nosotros acá nuestra función de probabilidad, ¿no? Donde vemos su representación, como lo hemos visto en la parte anterior. Cuando es 0, su probabilidad 5/6, y cuando es 1, es 1/6. Por lo tanto, nosotros, utilizando la fórmula, ¿correcto? Sabemos que P, la probabilidad de éxito, es 1/6 elevado a la X, por la probabilidad de fracaso, que es 5/6 elevado a la N menos X, donde X asumen los valores 0 y 1. Bien, tenemos que ahora esa variable de Bernoulli va a tomar como probabilidad el valor de éxito, que es 1/6. Vamos a hacer la comprobación. Si nuestra función de x toma el valor 0, que es lo mismo que decir que la probabilidad que la variable aleatoria es igual a 0, esto es igual a 1/6 elevado a la 0 por 5/6 elevado a la 1 menos 0. Y resolviendo esto, me sale 5/6 que habíamos definido en nuestra tabla. De igual forma, si f asume el valor 1, también va a ser la probabilidad de 1/6 elevado a la 1, 5/6 elevado a la 1 menos 1, y me va a dar como resultado 1/6. ¿Correcto? Miren, estamos comprobando lo que nosotros en forma rápida hemos identificado por lo que nos dice el problema, digamos, las probabilidades de éxito y de fracaso. Y también, como les decía, podemos hacer su gráfica. Ahí tienen su gráfica. Recalcando también de que esto es la base para, por ejemplo, la distribución binomial que vamos a verlo. Distribución binomial. Nos dicen que esta distribución se aplica cuando la probabilidad de éxito esperado siempre será la misma. Por ejemplo, si nosotros decimos el lanzamiento de una moneda, ¿correcto? Nosotros solamente hacemos un experimento, lanzamiento de una moneda. Y nosotros podemos tener que sus elementos de su espacio muestral solamente van a ser cara y sello. Es decir, que el modelo de Bernoulli se basa en un solo experimento. En un solo. Es decir, dependiendo de cómo es mi variable aleatoria. Si, por ejemplo, es obtener cara, ¿correcto? Nosotros podemos hallar los valores de esa variable aleatoria. Pero cuando nosotros ya no decimos o no trabajamos con un solo experimento, sino con dos experimentos, ¿correcto? Entonces, nosotros en ese caso estamos dentro de una distribución de tipo binomial. Es decir, se van a ver n experimentos en donde la probabilidad de éxito va a ser la misma en cada experimento. Ahí está la diferencia. Bernoulli se refiere a un solo experimento, binomial a dos o más experimentos, cuya característica es que la probabilidad de éxito será siempre la misma. Entonces, vamos a ver cuáles son los ejemplos que podríamos tener. Arrojar una moneda y que salga cara X veces. Al arrojar un dado 10 veces y salga 4 veces,
la cara 1. Dentro de un grupo de 10 personas, la probabilidad de que contraigan alguna enfermedad, 5 de ellas. Por lo tanto, la fórmula que me permite a mí calcular esta distribución binomial es la probabilidad cuyos elementos son el valor de la variable aleatoria, n, las muestras, y p, la probabilidad. Y acá tenemos una combinación de n, voy a tomar x elementos por la probabilidad elevado a x por 1 menos p, n menos x. Entonces, n, tamaño de la muestra, x, número de éxitos esperados, y como esta es una combinación, mi fórmula se reduce a lo siguiente. Va a ser la combinación n factorial entre n menos x factorial por la probabilidad elevada a la x por 1 menos p, n menos x. ¿Correcto? Esta es la fórmula definitiva. ¿Correcto? Para poder hallar los valores de mi probabilidad si estamos dentro de una distribución de tipo binomial. Bien. También tenemos momento de aplicación. Y vamos a ver otro modelo que es la hipergeométrica, ¿correcto? Esta tiene una particularidad especial porque nosotros vamos a ver el comportamiento que sucede dentro de la población y el comportamiento dentro de una muestra. Vamos a ver, tal vez la definición no sea del claro, con el ejemplo lo vamos a entender mejor. Dice, esta distribución normalmente se plantea que de una población o conjunto, tal como n, se extrae una muestra n, dentro del cual se espera que x veces ocurra un evento que también está ocurriendo en k veces en la población. Vamos a ver a qué se refiere este contenido textual en una forma esquemática. Nosotros decimos, tenemos, se me fue, no lo animé esto de último, empieza con este ejemplo. Tenemos una población conformada, si no me equivoco, por 10 canicas, en las cuales tenemos 6 de color rojo, 4 de color negro, y vamos a extraer una muestra, ¿correcto?, conformada por 3 elementos, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ver de que 2 de ellas son negras y una de ellas es roja, ¿bien? Entonces, tenemos el tamaño de la muestra, ¿correcto? Ya, tenemos ahí, y mira, acá en la muestra vamos a ver que hemos extraído de esas 4 que había en la población, hemos extraído 2, entonces tenemos el comportamiento de X en nuestra muestra, y luego también está sucediendo lo mismo acá en la población, porque de esta hemos obtenido 2, entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, K, que viene a ser el número de éxitos en la población, ¿correcto? Número de éxitos en la población. Y luego nosotros tenemos la fórmula correspondiente, ¿no? La fórmula correspondiente en donde resolvemos aplicando los conceptos que tenemos en este ejemplo y obteniendo un resultado igual a 0.17. Ya es aplicación de datos nada más, ¿correcto? Bien, esta es la distribución hipergeométrica. Bien, pero tenemos nosotros la distribución de Poisson. Disculpen. La distribución de Poisson tiene una característica que lo identifica. Y eso que lo identifica es de que nosotros aquí vemos el comportamiento de 2 tipos de variables. Una variable de tipo continuo y una variable de tipo discreto. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos un fardo de, digamos, de tela, y de ese fardo escogemos 5 metros, ¿correcto? Lo extendemos esos 5 metros, ¿correcto? Y entonces vemos las fallas que se encuentran en esos 5 metros. Ya nosotros estamos acá ante 2 tipos de variables. Cuando nos referimos al metraje,
estamos dentro de una variable de tipo continuo y cuando nos referimos al número de fallas, estamos dentro de una variable de tipo discreto. Eso es la característica, ¿correcto? Por ejemplo, cuando estamos en un lugar, ¿no es cierto?, donde, en un conmutador, donde vamos a ver el número de llamadas realizadas en un tiempo determinado. Por ejemplo, en una hora, ¿correcto? Tenemos el número de llamadas, que es discreto, y el tiempo, que viene a ser una variable de tipo continuo. Pues bien, y acá hay que tener en cuenta estas dos maneras como se plantea la distribución, porque estas nos van a permitir a nosotros poder resolver e identificar cómo hallar nuestro promedio, que es en este caso lambda, digamos, sin podernos equivocar. Entonces, en un primer momento, habla de promedios de ocurrencia dentro de un periodo determinado. Ojo, habla de promedios de ocurrencias dentro de un periodo determinado. En este caso, el promedio es lambda, ¿correcto? Pero por el otro lado, nosotros vamos a ver, plantea el experimento en una población grande y con una probabilidad de éxito pequeña. Miren, plantea el experimento en una población grande y con una probabilidad de éxito pequeña. Es decir, si nosotros tenemos a una población y que mi probabilidad de éxito es pequeña, en este caso, estimados alumnos, para hallar nosotros nuestro lambda, va a ser el producto de n por p. ¿Correcto? Nuestro lambda ya no va a ser solamente como vemos en este caso, sino lo vamos a multiplicar n por p. Donde ahí toma sus nombres correspondientes, ¿correcto? Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula que nos va a permitir calcular la probabilidad cuando se trata de una distribución de Poisson. Y tenemos que E es el neperiano, que sabemos que su valor es 2.71, 82, etcétera, etcétera, que nos va a permitir utilizarlo en la fórmula para poder calcular el resultado. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos llegar? Que una variable aleatoria es discreta si toma un número finito o numerable de valores. Las funciones de las variables aleatorias tienen un rango de 0 a 1. La suma de las funciones de las variables aleatorias discretas es de 1. ¿No es cierto? Resumiendo lo que ya hemos visto. Entonces, continuamos con el resumen, que sacamos una distribución binomial. Son experimentos con repetición, es decir, la probabilidad de éxito siempre será la misma. Tenemos su fórmula correspondiente. Tenemos una distribución hipergeométrica. Se plantea donde de una población se extrae una muestra sin reposición. Tenemos su fórmula, ¿correcto? Y luego tenemos una distribución de Poisson. La población es grande y la probabilidad de éxito es pequeña, o se plantea en promedios de ocurrencias. Tenemos la fórmula correspondiente. Bien, esto es lo que es una variable aleatoria discreta, sus modelos de distribución que hemos estudiado, ¿correcto? Que es la binomial, la hipergeométrica, la Poisson, habiendo otras también, ¿correcto? Y acá vamos a hacer alguna pregunta, alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí, pues este tema lo tenemos ya desarrollado en estadística, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el miércoles muy posible algunos problemas de aplicación y denme 10 minutos, por favor, para descansar la garganta, porque he tenido clases desde las 9:40 hasta las 3:30, tengo unos 10 minutos de descanso, alumnos, ¿correcto? ¿Estamos? Sí, profesora. ¿Ya? Unos 10 Está minutos. bien, Miss. Muy bien, 10 minutos. Sí, está bien. Ya.
Bien, estimados alumnos, retomamos la clase. Hola. Alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Ah, muy bien. Bien, Sí, luego de esto, muy bien, sí se le escucha. muy bien. Luego de estos minutos de descanso, vamos a continuar. Aquí está, si no me equivoco, son problemas que luego van a resolverlos, ¿correcto? Y vamos a entrar a desarrollar la variable aleatoria continua. A ver. También, igual que una variable discreta, sirven para conocer y describir las características de cada una de las funciones de distribución indicadas, determinar la función correspondiente y identificar qué fenómenos reales se pueden ajustar a cada una de las distribuciones estudiadas. ¿Correcto? Si, por ejemplo, nosotros tenemos esta variable aleatoria continua, longitud de ciertos tornillos, ¿correcto?, cuya función de densidad la tenemos representada aquí, entonces nosotros podemos graficarla, ¿correcto?, esa función de densidad, y nosotros de esa función de densidad queremos calcular una área determinada. Por ejemplo, que hallar la probabilidad cuando mi variable aleatoria sea mayor o igual que 1.7, ¿no?, centímetros, menor o igual que 2.4, ¿no? Queremos calcular esta área. Sabemos que esta la podemos calcular haciendo uso de integrales que ustedes conocen por cálculo, o también utilizando unas tablas especiales que nos ofrece la estadística, no solamente para un determinado modelo, sino para varios modelos que vamos a desarrollar. Bien. Nos dicen que una variable aleatoria continua es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. Se relaciona con mediciones de magnitud, que puede ser la longitud, masa, tiempo, velocidad, volumen, entre otros. Ejemplos de variable aleatoria continua. Si nosotros tenemos un experimento, por ejemplo, elegir un punto del intervalo cerrado 0,1, la variable aleatoria x consiste en el valor obtenido dentro de ese intervalo. Entonces, los valores que puede asumir esta variable aleatoria puede ser igual a x que pertenece a los números reales, tal que esa x sea mayor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Ustedes saben que cuando hablamos de teoría de conjuntos, podemos nosotros hacer por extensión o por comprensión identificar nuestro conjunto. Bien. También, si tenemos el experimento aleatorio, observar el tiempo de vida de un artefacto, y nosotros estamos interesados en que nuestra variable aleatoria y sea igual al tiempo de duración de un artefacto en días, ¿correcto? Entonces sus valores posibles que podrían obtener es t, que pertenece a los números reales, tal que sea mayor o igual que 0, ¿no? Que sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, contemplar los coches que pasan por un tramo de la carretera. Si nosotros quisiéramos que la variable aleatoria fuera el número de coches que pasen por un tramo de carretera en un tiempo determinado, es decir, que nuestra variable aleatoria se refiere al número de coches, ya no sería una variable aleatoria continua, sino una variable discreta. Pero como en este caso nuestra variable aleatoria z es tiempo que hay que esperar hasta que pase un coche en minutos, la variable tiempo sabemos que es una variable continua, y los valores que podría obtener esta variable son cerrado 0 hasta infinito abierto, es decir, que la variable aleatoria asuma los valores reales positivos. Igual,
Si queremos medir el peso de los pollos en una granja y mi variable aleatoria W es igual a masa corporal de los pollos en kilogramos, las unidades es importante tomarlo en cuenta, entonces podríamos decir que X pertenece a los números reales tal que los pesos de esos animales o de los pollos sean mayor o igual que 0.042 hasta 4.200 aproximadamente, siendo 0.042 los pollitos de un día, ¿no es cierto? De un día, 2 días, etcétera, que tienen esos pesos, ¿no? O ir a una agencia del banco y registrarnos los datos de atención a los clientes. Igual, si quiero tener una variable discreta, puede interesarme el número de clientes en un tiempo determinado. En este caso, el tiempo de duración de atención a los clientes expresados en segundo, sus valores que va a tomar si X pertenece a los números reales, tal que X es mayor o igual que un segundo, menor o igual que 2.40. ¿Correcto? Son ejemplos de variables aleatorias continuas. Ay, acá no lo animé, no importa. La función de densidad. Es decir que ahora, cuando estamos con una variable continua, ya no hablamos de función de probabilidad, sino de una función de densidad. ¿Qué es una función de densidad de probabilidad? Es una fórmula que nos ayuda a calcular la probabilidad de que una variable aleatoria tenga un valor que esté dentro de un intervalo específico. Es una función no negativa definida sobre la recta real. Lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? La forma en que nosotros podemos trabajarlo o hallarlo es en una forma gráfica, como también puede ser en una forma algebraica, ¿no es cierto? Cuando nosotros calculamos la probabilidad de la variable aleatoria, que es mayor o igual que A, menor o igual que B, viene a ser el área bajo la curva de densidad entre A y B. Y cuando es en forma algebraica, hacemos uso de la integral acompañada de su derivada. Si queremos representarlo gráficamente, ahí se nos ocurrió una función de densidad cualquiera, tal como que es familiar en ustedes, por cálculo, ¿no es cierto? Teníamos la curva de densidad. Entonces ahí queremos hallar esta área, ¿no? Probabilidad de X mayor o igual que A, menor o igual que B. ¿No es cierto? Consecuencia de esto nos sale de que la probabilidad de la variable aleatoria puede ser mayor o igual que A, menor o igual que B, o también igual a la probabilidad de X mayor que A, menor que B, que es igual a la probabilidad de X mayor que A, menor o igual que B, que es igual a la probabilidad de A menor que X, mayor o igual que X menor que B. Son consecuencias de esta función de probabilidad. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir? ¿No es cierto? Que sea mayor o igual que 0 y que la integral de menos infinito hasta más infinito de función de x derivada de x sea igual a 1, área bajo toda la gráfica de la función de x. La función de distribución, ¿no es cierto? La representamos por f de y, f de x. Entonces, esta función de x va a ser igual a la probabilidad cuando esta variable es menor o igual que x, y este va a ser igual a la integral de menos infinito hasta x de la función de t diferencial de t, ¿correcto? Queremos calcular, digamos, f cuando asume el valor 8. Hacemos una gráfica, vamos a suponer que el modelo es una normal. Tenemos la curva de densidad, queremos calcular cuando es menor que 8. Entonces, ¿no es cierto? Es esta área anaranjada. Y entonces podemos hacer uso de nuestras integrales. Que les decía que tenemos tablas estadísticas que también nos facilitan
la obtención de esas áreas. Y tenemos que la probabilidad de x mayor que a es igual a 1 menos la función de distribución de a, y lo que hemos mencionado también de que la variable aleatoria de x mayor o igual que a, menor o igual que b, es igual a la función de distribución de b menos función de a cuando a es menor que b. Y son cosas que ya lo conocemos, ¿no? Ya lo sabemos, lo hemos utilizado bastante en cálculo, lo hemos visto en estadística y vamos a ver ejemplos. Si nosotros tenemos la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria continua x y es la siguiente, ¿no? Nuestra función de distribución acumulativa. Es decir, si x es menor que 0, va a tomar un valor tal como 0. Si x está comprendido entre mayor o igual que 0, menor o igual que 5, va a tomar 0.2x. Y si es mayor que 5, x mayor que 5, va a tomar un valor 1. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de esta variable x cuando es menor o igual que 2. Bien, entonces sabiendo que una función de distribución es igual a f de x igual a la probabilidad de x menor o igual que x, esto es igual a esa otra cosa, a f de 2, estamos poniendo, esto vale 2, ponemos 2, es igual a la probabilidad de la variable aleatoria menor que 2. Estamos en la fórmula poniendo los valores. Bien, entonces buscamos este 2, ¿dónde se encuentra? ¿No es cierto? En nuestra función de distribución acumulativa. Y vemos que está ese 2 comprendido entre el intervalo 0 y 5, ¿correcto? Por lo tanto, nosotros vamos a ver de que la probabilidad que x es menor o igual que 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 0.2 por 2, 0.4. ¿No es cierto? Ahí tenemos el resultado. Bien, este es por un lado. Tenemos otro ejemplo. Ahora, cuando es mayor que 2, nosotros podemos calcularlo hallando 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2, ¿correcto? Entonces, de igual forma, nosotros vemos que esta de acá nos recuerda a esta formulita, ¿correcto? A f cuando vale a, probabilidad de x igual a. Entonces, a va a tomar el valor 2, y esto va a ser igual a 1 menos f de a, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que 2 va a ser igual a 1 menos la función de distribución cuyo valor es 2, y sabiendo el valor del primer ejemplo va a ser 4, entonces 1 menos 0.4 es 0.6. ¿Correcto? Bien. El ejemplo 3 es muy similar, por no decir igual que el 1 de la parte A, igualito. Utilizamos la fórmula, damos su valor, entonces ahora vamos a tener que su valor va a ser igual a 0.6, ¿no? F de 3. Y también nosotros tenemos acá, cuando es dentro de un intervalo, graficamos para poder ubicarnos de qué área nos están pidiendo. Usamos la siguiente fórmula, ¿correcto? ¿No? Tenemos también la fórmula de la función de distribución. Hacemos, digamos, colocamos los valores correspondientes y nos sale que la probabilidad de este intervalo va a ser 0.2, y ahí tenemos momentos de aplicación. Algunos problemas que vamos a aplicar. A ver, nos vamos a quedar ahí, queridos alumnos. A ver, sí, nos quedamos ahí porque necesito que nombremos delegados, ¿correcto? A ver. Vamos a ver. Bien. Bien.
Bien, estimados estudiantes, necesito que nombremos delegado de la sección B, ¿no es cierto? Yo no sé si algún alumno quisiera ser delegado. ¿Algún alumno? Delegado de Estadística Inferencial, sección B. ¿Algún voluntario? ¿No hay nadie? Bien, entonces, ¿alguien puede designar a un compañero para que sea delegado? A ver, un ratito. Andrea Dayana. Presente, Miss. ¿Podría ser la delegada, señorita? Ya, si los compañeros están de acuerdo. Bueno, no, yo te designo como delegada, señorita. Solamente quiero Está que bien. sí, acompañes a tus compañeros. Un ratito voy a poner tu Andrea Dayana. Alfa. Bien. Seguro que tienes también el número de mi teléfono, de mi celular, perdón, ¿sí? ¿Tienes, hijita? No, Miss. Ya. ¿Me lo podría enviar? ¿Algún alumno tiene? Por favor, pásalo a su compañera, porque muchos de los alumnos que estoy viendo sus nombres han hecho consulta conmigo y saben el número de mi celular. Entonces quiero que te pongas en contacto conmigo, hijita, porque quiero saber también tu número telefónico para podernos comunicar, y todo lo que yo puedo hacer es con una coordinación con la delegada, ¿correcto? Y ella a su vez les va a transmitir a ustedes. Los trabajos también ella lo tiene que recopilar y en un solo archivo me tiene que mandar a mí, ¿correcto? Para poderlos calificar. Ahora bien, estoy viendo que son 15 alumnos. Vamos a formar grupos de 2 alumnos cada uno, ¿correcto? 2 alumnos va a tener cada grupo, ¿ya? A ver, son 15, ¿no? Sí, son 15. Ya, que sean 3. 3 alumnos por grupo. A ver, voy a apuntar 3 alumnos por grupo. Para los trabajos que vamos a desarrollar, ¿correcto? Y tienen que presentarlo. Sobre todo quiero a la señorita Andrea no dejar a sus alumnos. Tienes que estar hasta el final del término de las clases, hasta que demos ya el examen de aplazados. Cualquier reclamo que pudiera haber de parte de ellos, me la transmite, señorita, para yo poder resolver algún problema de índole académico, en este caso del curso, de la asignatura, que pueda haber cometido error, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Bien? Está bien, profesora. Sí. Ya, muy bien, estimados estudiantes. El día miércoles todavía no les dejo ninguna tarea, o todavía quiero el sílabus, la clase 1, la clase 2 en esta semana, a ver si lo puedo colgar hoy día más tarde. Lo voy a colgar ahí en el Team, ¿correcto? Para que tengan la información y puedan, digamos, recordar lo que hemos desarrollado en clase. Dicho esto, queridos alumnos, me despido hasta el día miércoles, si Dios lo permite. Nos estamos viendo. Profesora. Hasta luego, profesora. Chao. Chao. Hasta luego, profesora. Chao. Profesora, ¿me escucha? Sí te escucho, mi amor, dime. ¿Algo? Bueno, sí, le quería decir